Estamos. Pues buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Hoy estamos en nuestra última sesión del segundo ciclo de conferencias sobre temáticas africanas, sociedad de pensamiento en el África contemporánea. Nuestra última temática estará relacionada con un tema pues totalmente pertinente en el mundo de hoy, y es el tema de las redes sociales y cómo estas inciden en África y nuevas miradas de ellas en el continente. Es lo que la profesora de la Beatriz Escobar Cristiana nos viene un poco a hablar en la sesión de hoy. Antes que nada, quisiera pedir una disculpa por todos los inconvenientes técnicos, los problemas de conexión que hemos tenido y que han dificultado que hoy efectivamente pues nuestra sesión no pueda salir por transmisión de las redes, y que lo haremos posteriormente una vez que grabemos la misma. Muchas gracias, diríamos, por la paciencia y por el apoyo ante esta situación. Antes que Beatriz comience su presentación sobre el tema, me gustaría presentarla. Es decir, ella actualmente es profesora y ya desde hace varios años es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fundamentalmente impartiendo, ¿no?, la materia de África. Es maestra y doctora del Colegio de México, de Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Hizo su licenciatura en Relaciones Internacionales también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es colaboradora y ha participado también en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Sus temas de investigación están relacionados con conflictos y procesos de desarrollo en el este africano, también de procesos democráticos, ¿no?, en Tanzania, Etiopía, y también trabaja relaciones entre el mundo africano y el mundo asiático. Ha publicado diversas publicaciones, ¿no?, relacionadas con sus temas de investigación, y pues también es parte de la Red de Africanistas de América Latina. Pues muchas gracias, Beatriz, por estar acá, por acceder a estar acá con nosotros y presentar un tema tan pertinente como el de las redes sociales y cómo inciden efectivamente en la vida diaria, cotidiana de las sociedades africanas. Muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias. Al contrario, agradezco mucho a la UAP en general por esta invitación, y en particular a Mirna Rodríguez Añuez por haberme extendido esta invitación y la posibilidad de estar el día de hoy conversando un poco con ustedes acerca de algunos temas que me parecen de interés, no solo para mí, porque justamente mi especialidad son los estudios de África, sino de interés general para las personas que estudien las relaciones internacionales y para el público en general. Voy a comenzar compartiendo mi presentación y a partir de ahí vamos conversando. Muy bien, me parece que ya está visible la presentación. Entonces, justamente como lo señaló Mirna, el día de hoy voy a estar hablando acerca del tema de las redes sociales en África y cómo estas se han convertido en una nueva forma de mirar al continente, o cómo ofrecen la posibilidad de mirar al continente desde diversas perspectivas. Para ello voy a comenzar haciendo una contextualización de cómo ha sido tradicionalmente la mirada en torno del continente africano y qué han significado las redes sociales, qué ha significado la gran expansión que han tenido las redes sociales en los últimos años para esta mirada. Entonces vamos a ver un poco cómo han cambiado las formas de concebir al continente, y también algunos elementos que en última instancia impiden un poco terminar de cambiar de manera definitiva esta mirada. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a partir de la idea
de que la imagen dominante que ha habido en torno del continente africano ha sido lo que se dice en esta diapositiva. Una imagen de un continente en permanente conflicto, de un continente atacado de manera crónica por la inestabilidad y de un continente que es el sitio por excelencia del hambre y muchas otras desgracias del género humano. Entonces, estamos acostumbrados a ver en los medios, estábamos acostumbrados a ver en los medios tradicionales, en la televisión, en los programas de noticias, etcétera, este tipo de conceptualizaciones acerca del continente africano y en última instancia también permeaba esta visión incluso el ámbito de la academia. Entonces era común concebir a África justamente como un lugar donde incluso para las relaciones internacionales la relevancia estaba ubicada en la posibilidad de estudiar los temas de el conflicto, la inestabilidad, los estados fallidos, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que ha sido la visión dominante. Ahora bien, esto no significa, desde luego, que estas problemáticas no existan en el continente, sino que se ha generado un proceso que podríamos decir de estereotipación del continente a partir de tomar cuestiones que son verdaderas, en efecto, pero que se generalizan de una manera exagerada. Entonces, se toman algunos aspectos, algunas problemáticas que realmente ocurren en el continente, pero se representa al continente en su conjunto como si únicamente fuera el espacio de estas problemáticas. Y esto nos lleva a lo que Chimamanda Ngozi Adichie ha señalado de manera repetida, sobre todo en su muy famosa charla TED acerca del peligro de una historia única. La cuestión no es si estos temas son ciertos o no, porque en parte sí lo son, sino cómo se ha equiparado al continente únicamente con estas situaciones, con esta serie de problemáticas. Entonces, esto era muy fácil de hacer, digamos, dentro de los medios tradicionales que tenían una estructura más centralizada y que se relacionaba más con toda una serie de dinámicas de poder que estaban en la mesa para los asuntos internacionales. La cuestión con las redes justamente va a ser cómo han hecho posible estas redes contribuir, al menos en parte, a cambiar las percepciones que se tienen sobre el continente. Ahorita vamos a ver una serie de cuestiones, aunque en última instancia el cambio no ha podido ser total, es todavía una realidad relativamente nueva y entonces es todavía difícil, podemos pensar, que se consagren de una manera total nuevas visiones sobre África, pero es un camino que se va abriendo poco a poco y en el cual han contribuido de manera muy importante las redes sociales. Muy bien. Quienes estudien temas de política o la sociedad internacional saben perfectamente que las redes sociales en África y en otras partes del mundo han tenido una fuerte presencia en los movimientos de protesta en contra de gobiernos autoritarios, regímenes dictatoriales en diversas partes del mundo. Para el caso de África específicamente, podríamos tomar como dos ejemplos muy, muy importantes la llamada Primavera Árabe, hace precisamente 10 años, y también hace un par de años, en 2019, los movimientos de protesta que derivaron en la caída del régimen de al-Bashir en Sudán. Entonces, estos se consideran en general como dos casos exitosos porque llevaron a cambios de régimen, claro, con muchos asegúnes y con diversas problemáticas que todavía están ahí, pero en efecto las redes contribuyeron en aquellos momentos a que estos movimientos se consolidaran. ¿Por qué?
por varias situaciones que se explican aquí en esta diapositiva. En primer lugar, porque permitían una comunicación de los manifestantes, de las personas que protestaban en contra de los diversos gobiernos, como no se había podido generar anteriormente, pues justamente porque no requería un contacto físico. Entonces, personas que estaban separadas en diversas partes de un país o de una ciudad podían comunicarse de manera muy efectiva a través de las redes sociales. Y esto es una de las razones por las cuales con frecuencia justamente las redes sociales o Internet en general son unas de las primeras víctimas en este tipo de situaciones, porque cuando un gobierno quiere ejercer un mayor control de la población, pues es muy fácil cortar el acceso a estas redes para evitar este tipo de comunicación. Otra cuestión que facilitaron las redes sociales fue generar una serie de testimonios de todas las atrocidades que se cometían por parte de los regímenes ante los cuales protestaba la gente. Entonces, se podían hacer como una especie de repositorios de las demandas de la sociedad, donde cada quien expresaba su descontento de la manera que creía conveniente. Y por esta misma situación generaban estos movimientos un fuerte apoyo internacional, también por su exposición, digamos, mediática. Entonces, esto ha llevado a algunos a afirmar que en las redes sociales ha florecido el nacionalismo. Claro, el nacionalismo es un concepto, digamos, todavía muy debatido, pero en términos generales podemos decir que las redes sociales permiten una cierta idea de comunidad, porque las personas pueden ver justamente lo que hay de común en sus demandas, lo que tienen en común sus demandas con las de las personas que están a su alrededor, y de esta manera se le puede dar más impulso a los movimientos de protesta. Por eso, como señalaba hace un momento, los movimientos en el caso de la primavera árabe o en el caso de Sudán han sido testimonios, digamos, exitosos o al menos relativamente exitosos del poder que tienen las redes sociales en este contexto. Ahora bien, no solo los movimientos de protesta, desde luego, tienen acceso a las redes sociales, también hay una serie de otros actores que tienen acceso a las redes sociales. Ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista no necesariamente tan relacionado con la política, sino cómo se utiliza en otras circunstancias, cómo se utilizan las redes sociales para otros fines, y es justamente esto lo que ha ido contribuyendo poco a poco a cambiar, al menos en parte, las miradas acerca del continente. Les voy a presentar ahorita unos ejemplos de cómo lo han manejado algunos gobiernos. Son 3 ejemplos de gobiernos, pero nos vamos a centrar sobre todo en otro tipo de ejemplos que ahorita vamos a ver. Entonces, al igual que movimientos de oposición, desde luego los gobiernos también tienen acceso a las redes sociales, y entonces vamos a ver cómo lo han utilizado 3 gobiernos africanos diferentes. En realidad, podemos ver que la presencia de los gobiernos a lo mejor no necesariamente es tan activa como la de otros interlocutores en las redes sociales. Y ahorita vamos a ver como las cifras para poder comparar un poco. Muy bien. El primer ejemplo que tenemos aquí es el del gobierno de Sudáfrica, que como ustedes pueden ver aquí, la cifra de seguidores que tiene es importante, pero no es como muchísima. Y el número de publicaciones que tiene, que también es relevante, pero hay otros actores que tienen como una presencia más activa. Ahora, si revisamos, por ejemplo, la página de Instagram del gobierno de Sudáfrica, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una mezcla de diferentes cuestiones, pues, que atañen a la sociedad sudafricana justamente, y que nos hablan un poco del punto de vista que quiere presentar el gobierno sudafricano frente a su sociedad, frente a los sudafricanos y también frente al mundo en general. Desde luego,
en estos tiempos una parte importante del discurso va a ser el tema del COVID y este llamado a, pues, a cumplir con tu rol y salvar vidas, ¿no? Entonces, mantente seguro y toda esta cuestión con los llamados a usar el cubrebocas en tiempos de COVID. Entonces, eso es una cosa que comparte pues con prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Pero aquí tenemos, en la segunda imagen que tenemos, es algo totalmente diferente, que es una cosa que me pareció bastante particular. Si se fijan ustedes, aquí está una alfombra roja, y justamente es la alfombra roja. Ustedes pueden ver aquí a estas dos personas que están mostrando sus mejores galas, pero no se trata del mundo de la política, sino que es la alfombra roja para un discurso del presidente de Sudáfrica, el Estado de la Nación, que es donde hace justamente una evaluación de lo que ha sido el gobierno y cómo está Sudáfrica en el último año, ¿no? Entonces, esto es como algo muy particular para el caso sudafricano. Aquí otros temas de interés, los 25 años de la democracia, este es una cuestión de 2019, y el mes de la juventud. Y esto nos está hablando de la importancia que tiene todavía en el discurso político sudafricano oficial, toda esta cuestión del acceso a la democracia después de los años del apartheid, y cómo todavía se busca a la juventud como un motor de apoyo al gobierno. Y finalmente, en la última imagen, tenemos un post que colocó el gobierno para celebrar una fecha relacionada con Kwame Nkrumah, que es antiguo presidente de Ghana. Entonces, no es un personaje sudafricano, pero es un personaje muy destacado del panafricanismo. Entonces, esto nos está señalando en cierta medida también el papel que Sudáfrica busca jugar en relación con el resto del continente y destacarse como un líder no solo regional, sino continental, digamos. Entonces, cómo aprovecha la ocasión para recordar que Sudáfrica forma parte de toda esta corriente panafricana que en su momento impulsó Nkrumah y que ahora se supone los políticos sudafricanos continúan impulsando. Ahora vamos a la página del gobierno de Ruanda, que igual aquí, si se fijan, tiene menos publicaciones que el gobierno sudafricano. Ruanda es un país, digamos, más pequeño, es un país con menos peso económico, pero que ha buscado en los últimos años tener un papel importante del liderazgo. Entonces, no es extraño que tenga menos publicaciones el gobierno de Ruanda que el gobierno de Sudáfrica en Instagram, pero bueno, en última instancia, de lo que se trata es de ver cómo se va a presentar a estos países ante el mundo. Y aquí uno de los posts que me llamaron la atención fue este que tenemos a la derecha, que es acerca de los 27 años de la liberación, ¿no? Celebrando los 27 años de la liberación en relación, en conmemoración con los hechos que llevaron a la finalización del genocidio en Ruanda, ¿no? Entonces, casi 3 décadas después, esto sigue siendo un tema fundamental del gobierno ruandés, desde luego, para justificar muchas de sus políticas, ¿no? Entonces, su presencia en Instagram, pues, da un pequeño testimonio de esta situación. Y la otra cuestión aquí es también visita Ruanda, con una experiencia segura, otra vez un poco en torno del COVID y un poco en torno de la experiencia histórica de Ruanda, pero bueno, invitando al mundo a que regrese a Ruanda, fomentando básicamente el turismo como parte de esta intención de posicionar a Ruanda como un país importante, como un país relevante, justamente después de toda esta historia del genocidio, tratando de posicionarlo nuevamente como un país que se puede visitar en el continente, incluso en el contexto del COVID. Y finalmente tenemos esta imagen, que es
pues mucho más reciente de justamente la Conferencia para el Cambio Climático que está teniendo lugar actualmente y el papel de Ruanda. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Este es de Twitter, no es de Instagram como los anteriores, pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues podemos ver esta narrativa que Ruanda desea presentar de este país como un país muy activo a nivel internacional que toma parte en todo lo que está ocurriendo en el mundo actual, no como un país que se quedó atrasado y todas estas cuestiones, sino como un país que está tomando parte en los acontecimientos más relevantes para el mundo en la actualidad, ¿no? Y como un poco también a la manera de Sudáfrica como un líder importante en el continente africano. Digamos todo eso a través de este post. Y finalmente, vámonos con otro ejemplo, que sería el del gobierno de Somalilandia. El gobierno de Somalilandia es un gobierno no reconocido. Somalilandia es un país que no tiene reconocimiento internacional. No hay ningún estado que lo reconozca oficialmente, pero bueno, es una parte que se separó de Somalia y que está tratando de ganar también una posición a nivel internacional justamente para que se le reconozca. Entonces, aquí la presencia del gobierno de Somalilandia en las redes pues es muy, muy baja. Tenía, aquí si se ve, si lo pueden observar, tiene 6 seguidores y está siguiendo a otros 2 actores. Entonces, es una presencia muy, muy nueva y como muy poquita, que también nos habla de esta falta de reconocimiento, pero bueno, un pequeño esfuerzo para tratar de integrarse un poco más o en mejores condiciones a los acontecimientos internacionales, ¿no? Pero bueno, es un actor al que todavía le falta muchísima fuerza para negociar. Su ingreso a las redes, en este caso a Twitter, pues es muy reciente, apenas de agosto del 2021, ¿no? Entonces está apenas tratando de hacer este esfuerzo. Pero bueno, entonces eso es una forma de presentarse en las redes que se relaciona justamente con los estados y con las autoridades estatales. Como las autoridades estatales de diferentes países buscan presentarse ante el mundo, que también en cierta forma contribuye a tratar de ir cambiando las narrativas en torno de África. Pero en lo que nos vamos a centrar de manera más importante en esta ocasión no es en estas grandes narrativas oficiales, sino en, digamos, las pequeñas narrativas, aunque pequeñas sería entre comillas, individuales. Entonces, vamos a revisar cómo algunos personajes africanos están presentándose en las redes sociales y cómo esto tiene un impacto para entender al continente o puede tener un impacto para entender al continente. Vamos a ver 2 tipos de actores. Primero vamos a ver las grandes estrellas y después vamos a ver a pues otros influencers, vamos a llamarle, de un nivel mucho menor de difusión, pero que también cumplen su papel en este tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, las grandes estrellas, vamos a ver en Instagram, que es una de las redes sociales más importantes en el momento, pues las 2 grandes estrellas, las 2 máximas estrellas africanas en Instagram son estos 2 personajes que están aquí, Mohamed Salah, el futbolista, y un músico nigeriano, un cantante nigeriano llamado Davido. Entonces, aquí pueden ver ustedes los datos, 45 millones de seguidores, por mucho Salah es el personaje de más difusión, el personaje africano de más difusión en Instagram y más o menos con la mitad de seguidores, un número también muy respetable, 21 millones de seguidores, Davido. Entonces, estos serían 2 ejemplos de cómo el tipo de personajes que están concentrando la atención o acaparando la atención en Instagram. Se supone que, bueno, con esta cantidad de seguidores y con el impacto que tienen las redes, Mohamed Salah
se ha calculado que gana $180,000 por cada post que sube a Instagram. Entonces, es una presencia como bastante importante. Y por su parte, Davido, se supone que está ganando más o menos $128,000, igual por cada post que coloca en Instagram, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que tienen una presencia masiva. Aquí hay otro personaje que también tiene una presencia muy importante, de Villiers. Él es un jugador de cricket de Sudáfrica, y pues aquí tenemos, ¿no? En Instagram tiene 15 millones de jugadores, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, donde el cricket no es un deporte particularmente popular, pues se nos podría hacer como muy raro que un jugador de cricket tenga esta enorme cantidad de seguidores, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace en sus redes? Pone cosas como las ilustraciones que vemos a la derecha. Desde luego, todas las ilustraciones las tomé de Instagram, digamos, para fines educativos. Y aquí lo que hace es poner como estampas de su vida familiar, que podría parecer algo muy sencillo, pero ahorita vamos a discutir cómo estas estampas de la vida familiar de personajes tan famosos de pronto pueden contribuir a cambiar las percepciones que se tienen acerca de África, ¿no? Frente a las imágenes que veíamos hace un rato de que todo en el continente es inestabilidad y es conflicto, etcétera, etcétera, de pronto ver estas imágenes de una vida familiar, digamos, común y corriente, claro, en medio de la fama total, pero común y corriente, pues chocan con la percepción generalizada que existía en el pasado acerca del continente africano. También hay una muy fuerte presencia entre los influencers africanos. Algunas de las más destacadas son mujeres. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Yemi Alade, que es, bueno, una artista también nigeriana, tiene aquí 15 millones de seguidores en Instagram, y aquí sube videos en YouTube porque es una cantante, etcétera. Entonces es un personaje también muy famoso, ¿no? Y aquí tenemos a otra actriz muy famosa en Nigeria, que es Funke Akindele. Funke Akindele, igual, aquí no sé si alcanzan a ver, tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram, y ella es famosa sobre todo por un programa que se llama El Diario de Jennifer, que son como es un programa de televisión que se transmite en Nigeria, y según investigué, está en su temporada 25, entonces es un programa sumamente exitoso, que habla acerca de una estilista, de la vida, las peripecias de una estilista en Nigeria. Entonces, a partir de este personaje, Funke Akindele ha logrado construir una plataforma de más de 14 millones de seguidores, ¿no? Entonces, ustedes pueden ahí un poco calcular cómo la relevancia para el público nigeriano. Y aquí tenemos algunas de las cosas que ella suele subir. Fueron algunos ejemplos que me parecieron como relevantes para este caso. Aquí está felicitando a su tía en su cumpleaños, en el cumpleaños de la tía, y le agradece todo el apoyo que le ha dado a lo largo de su carrera, y básicamente es eso, ¿no? Pero chequen ustedes las imágenes que están aquí, las imágenes que son como de lujo total, porque, bueno, en última instancia es una estrella de televisión y ella, pues digamos que lo que publicita en sus redes es justamente cómo lleva este estilo de vida de una estrella, ella y su círculo cercano, digamos. Y aquí la tenemos igual para una alfombra roja, aquí con su vestido de gala y toda esta cuestión, ¿no? Entonces es otra vez este estilo de vida, pues justamente de una estrella de televisión.
Entonces, les digo, ella es una de las estrellas más famosas en Nigeria. Y esto me llamó la atención porque, bueno, dice que tiene un llamado al día siguiente y que ya es la madrugada y ella sigue viendo el juego del calamar. ¿Y por qué me llamó la atención este post? Bueno, los otros, les digo, por comparación, las imágenes así de siempre de hambre y de desesperación en el continente con todo el lujo de este estilo de vida. Pero bueno, este me llamó la atención en última instancia, pues porque me pareció relevante como una forma de decir que en última instancia, pues aquí tenemos esta actriz nigeriana que está viendo el juego del calamar. El juego del calamar, sabemos, está causando furor en el mundo. Y entonces es una forma de decir, bueno, que en última instancia lo que pasa en ciertos grupos, entre ciertos sectores de la sociedad nigeriana, pues es exactamente lo mismo que pasa en ciertos sectores de cualquier otra sociedad, ¿no? Así como nosotros podemos ver el juego del calamar, pues ellos también están interesados. No es que de pronto Nigeria o los países africanos en general sean como islas aisladas a las que no ha llegado noticia de todo lo que pasa en el mundo, sino que pues pueden hacer exactamente el mismo tipo de cosas que nosotros hacemos. Aquí tenemos a otro personaje, este es Idris Sultan. Él es un actor, empresario, cantante, no sé qué, tanzano, y él también tiene 7.3 millones de seguidores. Muy bien. Aquí algo que llama la atención es el uso que él tiene del inglés, pero también del idioma swahili en sus redes. Esto por el tipo de historia que tiene Tanzania. Pero bueno, entonces es otro actor que tiene millones de seguidores y de nuevo, ¿no? Que hace pues exactamente el mismo tipo de cosas que hacen los actores en otras partes del mundo con sus redes sociales, ¿no? Publicita como sus últimos lanzamientos, etcétera. Entonces, ahora, esas son como algunos ejemplos de las grandes estrellas. Fueron algunos de los que me llamaron más la atención, de los que tienen millones y millones de seguidores, y nos presentan como otra cara del continente, ¿no? Si regresamos un poquito, igual, una vida totalmente alejada de esta narrativa, de los problemas constantes, de la lucha en un entorno de hambruna, del conflicto permanente del continente. Sí podemos ver estas imágenes que decidió utilizar, pues son imágenes que nos hablan de otro tipo de cosas que están pasando en las sociedades africanas, ¿no? Y entonces, o sea, tan cierto es uno como lo otro, ¿no? Tampoco vamos a decir que todas las personas llevan este tipo de vida, por ejemplo, el de Akindele, pero sí es cierto que hay un sector de las sociedades, por ejemplo, de la sociedad nigeriana, que lleva este tipo de vida. Entonces, ahora, el otro tipo de influencers que decidí buscar para esta presentación fueron influencers con un impacto mucho más modesto en las redes sociales. Por ejemplo, y fueron un poco ejemplos al azar, ahorita les voy a explicar un poco en qué me basé, pero fueron un poco ejemplos al azar para ver cómo ellos se están expresando en las redes y qué es el tipo de modo de vida que nos están mostrando, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Mary Jane Explorers, Mary Jane Mapalele, en Sudáfrica, que tiene nada más 7,042 seguidores. Entonces, la dimensión es así, una escala mucho menor, no son los 41 millones de seguidores que veíamos antes, sino una persona, digamos, como más normal, más de carne y hueso. Y entonces, esta chica aquí, ¿cómo se presenta? Como alguien que realiza viajes de safari, como alguien a quien le gusta la comida y el vino, alguien a quien le gusta correr y que es una abogada bebé, ¿no? Porque apenas se está graduando. Entonces, nos presenta distintas facetas de su vida. Por ejemplo, aquí tenía un video de
cómo convertirse justamente en una abogada en Sudáfrica y todas las fases por las que tuvo que pasar, todos los años de educación que llevó, todos los exámenes que hizo para llegar a ser una abogada en Sudáfrica. Pero bueno, además de eso, se presenta aquí como empresaria y se presenta como alguien a quien le gusta viajar y a quien ocasionalmente le pagan por anunciar productos relacionados con los viajes, ¿no? Y aquí con unas jirafas y toda la cuestión. De esta misma influencer, aquí justamente una colaboración pagada, digamos, un anuncio de una casa de huéspedes en Sudáfrica, pues así, digamos, de un tipo de turismo más dirigido, no para todos los sudafricanos, pero de un tipo de turismo, digamos, un poco más, no de lujo total, pero de bastantes comodidades, ¿no? Y aquí todos sus comentarios. Ahora, de Twitter tomé a este otro personaje. Ella es Nola Black y ella es diseñadora. Entonces, igual, ella tiene muy poquitos seguidores, tiene ni siquiera 400 seguidores, pero me pareció que su propuesta era bastante interesante. Y me pareció muy interesante esto que señala en el post que está a la derecha, ¿no? El concepto de cómo vivimos como humanos es una idea que estamos explorando constantemente a través de la ropa. Los humanos existen en capas. Somos una colección de encuentros sociales cubiertos por capas de piel, literal y metafóricamente. Entonces, esto me pareció sumamente interesante porque es otra vez un ámbito con el que no necesariamente relacionamos a las sociedades africanas normalmente. De nuevo, frente a esta idea del conflicto en todas partes de África, esta otra idea de vamos a explorar a la sociedad humana a través de la ropa y por eso soy diseñadora, digamos, es un concepto sumamente interesante que nos presenta una parte de la sociedad totalmente diferente a la otra que veíamos, ¿no? Y una última cuestión que me llamó muchísimo la atención, busqué expresamente influencers que trabajaran en el tema de la comida. Y uno que me gustó fue Kenyan Foodie 254. Me pareció muy interesante. Tiene igual poquito más de 1000 seguidores, entonces les digo, está muy, muy alejado de estos millones de seguidores de los grandes influencers, pero es una persona que tiene una presencia constante en las redes sociales y que nos está presentando de manera constante, pues ahora sí que lo que come en distintos puntos de Kenia. Por lo que pude observar, sobre todo de la capital keniana, de Nairobi, y nos presenta qué come en diferentes restaurantes. Entonces, y aquí incluso nos da una receta de guacamole en la imagen de la izquierda. ¿Y por qué me pareció relevante esto? Me pareció especialmente relevante aquí, bueno, un post con dónde comió, qué le pareció, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué me pareció especialmente relevante este tema de la comida? Una de las imágenes constantes que tenemos de África es esta de los niños que están en medio de la hambruna. Y les digo, eso es cierto en ciertos lugares, en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Pero no por eso podemos imaginar que África es un continente donde todos están permanentemente muriendo de hambre. Y justamente esta idea de las personas que se dedican a mostrarnos imágenes de la comida, compartirnos imágenes de la comida, pues me pareció muy relevante en ese sentido. Y aquí tenemos un café en la capital keniana. Y nuevamente, ¿no? Si ustedes observan la imagen, pues no es el tipo de lugar que nosotros tradicionalmente pensaríamos o concebiríamos como un espacio africano.
Si nosotros viéramos el post nada más así, si nosotros viéramos nada más la imagen, pues de pronto pensaríamos que podría ser en cualquier otro lugar y no necesariamente lo ubicaríamos o lo relacionaríamos con África. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante la forma en que las personas a través de sus imágenes en Instagram o sus imágenes en Twitter van difundiendo esta otra cara de la moneda, ¿no? Que no necesariamente relacionaríamos con África. En este sentido, podemos ver la principal ventaja de las redes sociales para el tema que estamos tratando el día de hoy, que es ver al continente africano de otra manera diferente. Y la principal ventaja de las redes sociales sería justamente la posibilidad que le ha dado a los actores africanos, así, a los africanos de a pie, digamos, a los de no tan de a pie como Mohamed Salah, pero también a los africanos totalmente de a pie, de contar sus propias historias a través de las imágenes de lo que a ellos les interesa y lo que a ellos les parece relevante. Más allá del conflicto constante, ¿qué es lo que los africanos en su día a día consideran relevante? Y aquí bueno, él igual es un ivoriano, un marfileño de Costa de Marfil, y él señala que hasta que mientras el león cuenta la historia de la caza, el cuento siempre será glorificar al cazador. Y esto es una forma de decir, hasta que el león, mientras el león cuente la historia de la caza, el cuento siempre será glorificar al cazador. Es justamente una forma de criticar la manera en que el continente africano ha sido narrado de manera constante, siempre glorificando al cazador, digamos metafóricamente, al otro, ¿no? Al personaje o al actor occidental que va a rescatar a los africanos de la hambruna, que va a rescatar a los africanos del conflicto, que va a rescatar a los africanos de los estados fallidos y les da toda una serie de recetas que los africanos insisten en nunca seguir al pie de la letra y por eso no funcionan. Entonces, el uso de las redes sociales en este sentido resulta muy interesante para dejar de contar la historia únicamente desde la perspectiva del cazador y poderla contar desde otras perspectivas diferentes. Bueno, ya para cerrar con esta serie de cuestiones que hay muchísimos, pero bueno, fueron unos ejemplos que me llamaron la atención para la presentación. Este es un colectivo de fotógrafos africanos o residentes en África que justamente buscan mostrar, como lo dice el nombre, Everyday Africa, buscan mostrar cómo la vida en África, pues la vida cotidiana, ¿no? Muy bien. Y entonces, en esta primera imagen, tenemos simplemente a un hombre que está cargando a su bebé saliendo del hospital en el Congo y en el área de Kivu. Kivu es un área famosa justamente por ser una zona constantemente en conflicto, pero aquí vemos como otra cara de la moneda, ni siquiera en las zonas de conflicto es todo siempre conflicto, sino que hay estos espacios para la vida de una manera como más amable, incluso en condiciones difíciles, ¿no? Entonces tenemos esta imagen de un hombre que va cargando a su hijo saliendo del hospital, a su hijo recién nacido. De este lado tenemos unas fotos de Etiopía, unas imágenes de Etiopía, y aquí nos cuenta la historia de esta persona. Él es un etíope que emigró durante unos años de manera ilegal a Arabia Saudita. Trabajó en Arabia Saudita y cuenta que en Arabia Saudita había bandas de etíopes que como sabían que los migrantes etíopes generalmente son ilegales y no pueden tener dinero en el banco, pues muchas veces los veían como víctimas fáciles para despojarlos de los recursos que iban juntando a través de su trabajo en
en el exilio, ¿no? Entonces él decidió que la situación era como muy riesgosa y prefirió presentarse ante las autoridades saudíes para que lo deportaran y lo regresaran a Etiopía, y ahora pues realiza su vida cotidiana en Etiopía, y pues lo que alcanzó a juntar durante sus años en Arabia Saudita le ha permitido tener un nivel de vida relativamente confortable. Y aquí tenemos a esta pareja de Nigeria, que es tomada por las fotos son de un fotógrafo nigeriano, y justamente nos cuenta que antes de toda esta situación de la pandemia del COVID, él era ministro en una iglesia, y además era pintor, entonces hacía trabajos de pintura. Entonces llevaban una vida bastante confortable, que les permitía atender sin ningún problema a sus seis hijos. Y luego viene el COVID y pues se cierra la iglesia, se quedan pues básicamente sin trabajo los que se dedicaban a la pintura, y de haber estado recibiendo una cierta cantidad todas las semanas, sus ingresos se reducen a $10 a la semana y con eso tienen que vivir. Y nos cuenta cómo entonces tuvieron que repartir a sus hijas con diversos amigos y familiares para poder hacer frente a esta situación. Entonces, si ustedes lo ven y si leen más bien la historia, nos está contando una historia, pues, digamos, no necesariamente feliz, por así decirlo, una historia problemática, pero si vemos las imágenes, no es la típica imagen del niño que pide comida pues sí, al blanco que le va a llevar la ayuda, ¿no? Entonces, son imágenes de personas que están luchando y haciendo su vida cotidiana en medio de una serie de problemas, pero digamos, es una forma de decir a través de la representación gráfica que incluso, también en este caso, ¿no? Incluso cuando la situación se presente como problemática, los actores principales pues van a ser los africanos, no los extranjeros que llegan a darles ayuda, y básicamente que no todo es tragedia, incluso en medio de condiciones difíciles, pues no todo es la tragedia permanente y la gente pues básicamente hace su vida y hace lo mejor que puede con ella, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos visto otra forma de presentar al continente africano con otras miradas, ¿no? Cómo podemos verlo a través de los ojos de distintos personajes africanos que se mueven en diversas esferas sociales y que tienen acceso a diferentes recursos. Pero bueno, en medio de esa diversidad, el punto coincidente sería que todos ellos son actores, básicamente, actores que están tratando de hacer que el continente se vea de otra manera. Ahora bien, digamos, como contraparte tenemos todavía este tipo de miradas en las redes sociales, que sería la mirada como más tradicional, ¿no? Aquí tenemos pues, el personaje blanco que va a visitar a las tribus exóticas y digamos aquí sería una mirada mucho más relacionada con esta tradición que habíamos visto, ¿no? De ver al africano pues como este personaje que pues como podemos ver aquí, que siempre tiene costumbres exóticas, las mujeres andan sin ropa y todo este tipo de cuestiones, es todavía una narrativa que está bastante presente en algunas partes de las redes sociales. Y la otra sería esta, en relación también con el caso de Sudán. Les había dicho que se consideraba un ejemplo exitoso porque habían los manifestantes que se unieron, pudieron derrocar al gobierno de al-Bashir hace 2 años, pero pues ahora están en pleno golpe militar, entonces es relativamente exitosa. Y aquí, un personaje que dice nuevamente, y subrayo el nuevamente, estoy en shock. No estoy sorprendido.
pues por el golpe de Estado. O sea, está en shock, pero no está sorprendido. ¿Por qué no está sorprendido? Porque en última instancia es lo que se podría esperar de los africanos, porque siempre viven en conflicto. Entonces, mientras que de un lado de las redes tenemos este esfuerzo por presentar a las sociedades africanas desde otros puntos de vista, por otro lado de las redes, pues todavía tenemos mucho estas visiones en las cuales se atribuye a África como tradicionalmente, como en las narrativas tradicionales, pues el papel de un continente que siempre está en conflicto, un continente exótico, un continente lleno de problemas y un continente como con pocos recursos para hacer frente a estos problemas. Muy bien, dejo de compartir. Ok, entonces, ¿cuál sería, digamos, el balance final que se puede hacer acerca de este tema? Justamente lo que digo, ¿no? Por una parte, hay sectores de las sociedades africanas que están tratando de mostrar una cara diferente de sus sociedades para que no nos acostumbremos a verlos como el espacio total de la tragedia y el conflicto, pero por otra parte están pues los sectores de siempre, con diversos avatares, que están acostumbrados a mostrar, a concebir y por tanto a mostrar al continente como un espacio siempre de inestabilidad, conflicto, hambruna y todo lo demás que se mencionaba. Un poco el problema con las redes es que va a ser que con cuál nos encontremos, con cuál de estas dos visiones nos encontremos, pues ya sabemos, va a estar directamente relacionado o va a estar fuertemente influido por el tema de cuál va a ser nuestro punto de vista de partida, ¿no? Un poco para llegar a la visión alternativa, vamos a llamarle, de las sociedades africanas, pues tenemos que tener ya como otra visión para estarla buscando. No es, a lo mejor no necesariamente es la primera versión. Si buscamos África en las redes sociales, a lo mejor no va a ser necesariamente lo primero que nos encontremos, pero bueno, ahí está. El problema sería, les digo, que un poco por esta cuestión de los algoritmos y todo lo demás, ¿con qué nos vamos a encontrar? Va a ser algo que refuerce en gran medida nuestro punto de vista. Para cambiar un poco nuestro punto de vista, pues se requiere justamente de tratar de buscar como información donde no la hemos buscado antes, se requiere tratar de ponernos en contacto con actores con los que a lo mejor no nos hemos puesto en contacto antes. Entonces, este sería el balance final. No quedarnos con lo primero que nos aparezca, sino tratar de llevarlo pues un poco hacia versiones más alternativas. Muy bien. Entonces, con esto cierro mi participación. Quedo al pendiente de sus preguntas y sus comentarios y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Supongo que los que estamos acá tenemos muchas preguntas y comentarios que hacerte. Diríamos, está claro en tu presentación, es decir, la importancia que han tenido efectivamente las redes sociales para intentar, ¿no?, dar una mirada distinta, ¿no?, y acercarnos de manera distinta al continente africano a partir de todos los ejemplos que tú nos has puesto, y al mismo tiempo también como las redes sociales, ¿no?, también han ayudado a nuevas formas de participación ciudadana, ¿no?, como muchos otros, ¿no?, como la sociedad se ha activado desde las redes sociales y ha incidido en cambios, en transformaciones, en proyectos, ¿no?, en el propio continente. Entonces, diríamos, aquí Norma, empezar un poco con la pregunta de Norma y después dar paso a otras y a otros comentarios. Diríamos, un poco pensar en la influencia de estas redes, pero a nivel, diríamos, continental, es decir, en los africanos de a pie, si llega, ¿no?, cuál es el acceso y cuál es ese nivel de acceso, ¿no? Porque, bueno, normalmente, un poco a partir de lo que sé, diríamos, muy distantemente, porque no es un tema que trabajo, pero yo soy un poco a la antigua, no estoy en Instagram, no estoy en Twitter, diríamos, no participo de esas redes,
y estoy en la antigua, ¿no? En el Facebook, pero sigo algunos espacios en el Facebook interesantes, como uno de los que tú mencionaste, de Everyday África, pero hay otro también muy lindo que a mí me gusta mucho, que relata historia cotidiana, que se llama Voces de África, ¿no? Y que también sigo por Facebook. Entonces, diríamos, es también pues una herramienta que desde fuera de África nos ayuda a acercarnos a cada vez más, y que desde dentro de África pues efectivamente nos muestra, ¿no? La realidad cotidiana, las vivencias cotidianas, ¿no? Esa África diversa, ¿no? Que no se refleja en los medios de comunicación. Entonces, está claro que vemos un continente africano cada vez más conectado, con mucho más acceso a las conexiones, a las redes, pero que se da fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? Es decir, esas grandes ciudades donde participan fundamentalmente, pues estos a los que tú has puesto un poco ejemplo, y Norma un poco piensa en los demás, ¿no? Es decir, qué participación o qué nivel de acceso pueden tener los demás a estas visiones, a estas ideas en las redes sociales, y cuál sería su participación, ¿no? En ellas. Sí. Esa es la primera pregunta de Norma, y después, diríamos, pasamos a otros comentarios, y mientras se embullan, ¿no? Tan Mariana, Milcar o Aline, para seguir un poco dialogando sobre un tema tan interesante como este, ¿no? Es decir, diríamos, cómo las redes nos conectan, nos distancian y al mismo nos ayudan efectivamente a dar pasos importantes en nuestra agencia, ¿no? Ciudadana, ¿no? Es decir, cómo nos involucra en determinados problemas, cómo participamos. Es decir, tú empezabas tu presentación efectivamente con la importancia que tuvieron las redes en estos movimientos de protesta, ¿no? En la región, y pues yo creo que en el mundo en general las redes han servido para denunciar, ¿no? Para protestar un montón de reivindicaciones sociales, políticas, culturales, religiosas, etcétera, ¿no? Y que es un espacio que en el continente creo que cada vez tiene más fuerza, ¿no? Y un poco más adelante te preguntaré sobre una plataforma que se conoce y que a veces, y que también se desconoce mucho, y que viene de África y que se ha utilizado en México, en Colombia, ¿no? En nuestras realidades latinoamericanas para contingencias, ¿no? No solo ¿cómo se llama esto? Para ir viendo cómo va actuando efectivamente las elecciones, un proceso de elecciones en determinado lugar, sino para incidencia en catástrofes, ¿no? En situaciones de conflicto, etcétera, ¿no? Que es la plataforma esta keniana, a ver si, Ushahidi, ¿no? Que es esta que se utiliza, que apareció, que nació en el 2008, si no mal recuerdo, con la crisis postelectoral que hubo en Kenia, ¿no? Y que pues ya es una plataforma que se utiliza efectivamente, ¿no? Más allá del continente. Entonces, diríamos, creo que el tema que nos trae nos obliga un poco a pensar que también desde África hay muchos ejemplos que nos aportan, ¿no? Y que nos siguen aportando también desde las plataformas, el uso de la tecnología para solucionar un montón de situaciones, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí, eh, para que nos pueda seguir contando y pues ahí continuar dialogando. Gracias. Gracias, Mirna. Respecto de el acceso que tienen los africanos de a pie, pues como muchas otras cosas en el continente es muy diverso. Va a variar sobre todo de país a país, de región a región y dependiendo de los grupos sociales. Hay regiones, por ejemplo, África del Norte y África del Sur en general, supongo que sobre todo Sudáfrica, pero África del Sur en general, que tienen, según se han hecho estudios, más o menos un 60% de penetración de las redes sociales, o al menos eso se calcula. Pero hay otras regiones donde la presencia de las redes sociales es mucho menor. Por ejemplo, en el Cuerno de África, o la región que tiene menos penetración de las redes sociales es África Central,
hay apenas me parece que un 8% de la población está conectada a las redes sociales, o al menos eso se ha calculado. Entonces, las diferencias son muy grandes de una región a otra, de un país a otro, y también de grupo social a grupo social. No podemos imaginar en general el desarrollo de las redes sociales en todo el mundo, diría yo, pero en particular en África, sí no lo relacionamos con en particular en el caso de África, con el desarrollo de la clase media. El concepto de clase media en África ha sido como muy discutido. Muchos han señalado que lo que en África se considera clase media, en otras partes del mundo no podría pasar mayoritariamente como clase media, pero bueno, es un hecho que había habido en los últimos años un ascenso de estos grupos y pues estos grupos reclaman una serie de cosas que grupos sociales, digamos, con menor poder económico no necesariamente reclaman. Por ejemplo, justamente el acceso a una serie de bienes, esta cuestión que veíamos de Sudáfrica, de los viajes, el mercado del ocio, el mercado de productos de lujo, y no tan de lujo, pero ya no los productos básicos, o sea, ya no es nada más vestirse para cubrir la necesidad de cubrirse del frío, sino en vestirse para dar a conocer una cierta posición social. Es toda una serie de cuestiones que van de la mano con el ascenso de las clases medias, que se había registrado en África de manera muy importante, al menos hasta antes de la presencia del COVID. Todavía no queda muy claro cómo va a ser en los tiempos post-COVID, pero la presencia de este nuevo mercado, digamos, iba de la mano con la promoción o con la expansión de las redes sociales. Igualmente, bueno, en todo el mundo las redes sociales están sobre todo relacionadas con la población joven. La población de mayor edad no necesariamente tiene acceso, pero tampoco necesariamente tiene interés en las redes sociales. Y aquí es importante recordar que África es un continente pues de jóvenes, con un alto porcentaje de población joven, hasta el 70% de población menor de 30 años. Entonces, esto también se relaciona con la explosión de las redes sociales en algunos contextos, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué tanto acceso tiene la gente de a pie? Dependiendo de la región, dependiendo del país, dependiendo del grupo social al que pertenezca. Evidentemente, por ejemplo, si revisamos las redes sociales, muchos de los grandes influencers van a venir sobre todo de Sudáfrica y de Nigeria, y eso nos está hablando justamente de la penetración que tienen las redes sociales en estos lugares y de lo que les decía hace un rato, ¿no? De la capacidad adquisitiva que tienen ciertos grupos y de la presencia de la población joven. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, que diríamos, el papel que va a seguir jugando las redes sociales en el continente africano es tremendo, justamente por la idea, ¿no?, de que la mayoría de los que usan las redes sociales son jóvenes y es una población cada vez más creciente en el continente. Y cada vez que se le pueda dar más acceso a las redes, pues por supuesto la diversidad de voces será mucho más amplia, ¿no? Entonces, diríamos, yo también un poco viendo, ¿no? Cómo se maneja, un poco pensando, ¿no? Y revisando cómo se manejan las redes, efectivamente los dos países más importantes es Nigeria y Sudáfrica, ¿no? Y siempre lo establecen que son los que más tienen acceso a la red y los que más participación tienen, ¿no? Entonces, no por gusto son las dos grandes economías y los sectores urbanos, ¿no? Las dos grandes ciudades, ¿no? De las dos grandes capitales, que son las que ahí confluyen efectivamente esa participación, ¿no? Donde hay más participación de los africanos y las africanas en las redes, ¿no? Es decir, otro elemento que me llamaba la atención en tu exposición es justamente el uso que Norma y yo por acá en el chat lo estábamos viendo, es decir, cómo en dos casos
pusiste uno en términos gubernamentales, ¿no? Pero también creo que en algunos movimientos sociales, sobre todo en África Occidental, escuchando a Adriana alguna vez, y que creo que también estabas presente, Beatriz, como también muchos jóvenes están utilizando efectivamente las figuras nacionalistas, las figuras panafricanas, ¿no? En las redes, ¿no? Y cómo hay un uso de ellas, no solamente por parte de los gobiernos africanos, sino también de los africanos influencers, ¿no? Que están utilizando esta figura, diríamos, de reivindicación nacional, etcétera, ¿no? Es decir, no sé, no sé tú que has estado más presente, que ves un poco más las redes y cómo funcionan, si esto es más generalizado, diríamos, si se ve más o es muy específico, diríamos, en algunos países más que otros, diríamos. Porque ahí pusiste, si no Sí, mal recuerdo, el caso keniano, ¿cierto? No, tanzano, ¿verdad? sí, tan sano. Tanzano Sí. con Nerere y el caso, bueno, en el caso sudafricano la imagen era efectivamente del líder panafricano Krumah, ¿no? Ujú. Eh, Sí, pero por ejemplo también Mandela es una claro, personalidad que todavía tiene sí, mucha presencia eh, y sobre todo en ciertos grupos, no necesariamente así como a nivel de toda la sociedad, pero en ciertos grupos sí están muy presentes algunos personajes claves de la historia del panafricanismo y digamos, esta presencia se relaciona incluso con la presencia que tienen fuera del continente, entre ciertos grupos más allá del continente. Entonces, como sabemos, el movimiento panafricano, digamos, es un movimiento que justamente ha tenido esta característica que ha influido tanto la diáspora fuera del continente como los africanos al interior. Y algunas de sus figuras destacadas, pues todavía siguen siendo un objeto interesante, digamos, un objeto de atención en las redes sociales. El caso de Nyerere, por ejemplo, es todavía fundamental, pero hay otros que a lo mejor nos podrían llamar la atención. Haile Selassie, por ejemplo, para Etiopía, también es alguien que aparece en las redes por diversas razones. Y bueno, pues Haile Selassie fue destituido y murió en los años 70. Entonces, son personajes que todavía tienen presencia. Tanto en el continente como fuera de él, y es como una situación que se va retroalimentando. Y ahora bien, también los gobiernos han hecho uso un poco de las redes con fines panafricanos, digamos. En 2019, Ghana declaró el año del retorno, del retorno justo de la diáspora, porque quería captar la atención sobre todo de la población afroamericana, y entonces lanzó una fuerte campaña que estuvo en las redes, sobre todo a través de diversos influencers a los que contrataba para que invitaran así a la diáspora en general a que retornara hacia sus ancestros, sobre todo que retornara a Ghana, obviamente, para fomentar el turismo. Entonces es este uso del panafricanismo con diversos fines, tanto políticos como no tan políticos, es algo que todavía está bastante presente. no sé si los que están acá, es decir, diríamos, podemos, creo que Rogelio puede activar los micrófonos y con gusto pueden conversar, pueden hablar, es decir, no tengan miedo escénico y puedan comentar. No sé si se embullan, si quieren hacerlo, y si no, seguimos nosotros conversando, ¿no? No hay problema. Mariana, Lynn o Amílcar, con gusto. ¿No se embullan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lynn. Adelante. Pues yo nada más quiero hacer el comentario porque la verdad me parece sumamente importante el hecho del uso de las redes sociales, sobre todo en un entorno como lo es África, ¿no? Porque pues bien creemos, al menos los que no conocemos del todo, que no es tanto como el impacto que causa, y verdaderamente creo que sí es
mayor del que nosotros creemos, o al menos personalmente. Sobre todo en el caso que mencionaron hace un rato de Sudán, creo que el rescatar como esos movimientos, como el panafricanismo y todo eso a través de las redes sociales, creo que significa bastante, ya que puede tener, aparte del impacto en los jóvenes, me parece que es una forma de como de hacer lo que llegue más lejos, porque no solamente pasa en África, ¿no? Sino que a través de las redes sociales nosotros nos podemos enterar de lo que pasa de manera inmediata y sobre todo un poco más de, pues de voz viva de quienes lo están viviendo. Gracias por tu comentario, Aline. Sí, justamente uno de los puntos que señalaba en la presentación y que no lo toqué tanto, pero sí es importante de tomar en cuenta, es el tema de cómo van generando, cómo la presencia de algunos movimientos en las redes sociales justamente va generando una serie de apoyos, no solo al interior del país donde están sucediendo los acontecimientos, sino al exterior. Caso paradigmático serían justamente los ejemplos de las llamadas primaveras árabes y el caso de Sudán hace 2 años con la caída de al-Bashir. Digamos que fue generando como momento, fue generando impulso al irse presentando en las redes sociales. Y, por ejemplo, en el caso de Sudán, hubo algunas imágenes que se convirtieron en trend topic, no solo para Sudán, sino en general. Y esto contribuyó mucho a darle difusión al movimiento y, pues, lógicamente, esto también tiene un impacto, digamos, como en la vida política real. Fíjate que quiero compartir otra, tú que seguramente sí andas más y conoces más en Twitter. Hay una etiqueta en Twitter que es muy recurrente, muy solicitada y diríamos, muy visitada, que es el África que los medios nunca muestran, ¿no? Y que presentan fundamentalmente ciudades importantes del continente, ¿no? No sé si las reconoces, si las has podido ver, y le incito a los que están acá, pues la busquen, porque trabaja fundamentalmente también lo que trata de mostrar efectivamente, pues esa otra realidad, esa cotidianidad no africana que no es la vista desde los medios occidentales, ¿no? Desde nuestras realidades. Y creo que eso es un espacio importante, ¿no? Diríamos, cómo las redes sociales y los que utilizan las redes sociales para mostrar, diríamos, esa otra África, ¿no? Y ver un poco para cambiar, ¿no? Esa perspectiva, esa percepción simplista del afropesimismo, ¿no? De lo que tú planteabas del África, efectivamente, de los problemas, ¿no? Y no las otras Áfricas que, por supuesto, confluyen también en los conflictos, en la violencia, ¿no? En las inseguridades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hoy acceder a un celular creo que ya es mucho más fácil que cualquier acceso a otra cosa. Y en el continente africano también hay mucha facilidad de acceso al celular que te permite efectivamente estar conectado, ¿no? Y estar subiendo, ¿no? Relatos cotidianos, ¿no? Y creo que eso cada vez más va a ser presente en el continente y nos va a dar la posibilidad a los que no estamos, digamos, que también utilizamos las redes sociales y que también seguimos las redes sociales, pues mostrarnos, digamos, un poco familiarizarnos, ¿no? Con una África distinta, ¿no? Y con noticias, con información totalmente distinta. Es decir, en Facebook cada vez más aparecen espacios, ¿no? De artistas africanos del Congo, de Senegal, y que muestran sus obras, ¿no? De lo que están haciendo cotidianamente, ¿no? En la región. Es decir, me parece que eso es importante hoy, ¿no? Y cómo las redes activan eso, ¿no? Esa visión distinta. En la medida que eso efectivamente se sistematice,
¿no? Pues creo que las visiones sobre la región podrían cambiar, ayudar, ¿no? Como bien tú, creo que en algún momento de tu exposición lo dijiste, es decir, es una pedagogía, ¿no? Y nos ayuda efectivamente pues a mirar con otros lentes y otras, y entender otras miradas del continente, ¿no? Entonces, Sí. Al respecto, nada más te comento dos cosas. Una, sobre este hashtag que mencionabas sí, de lo que los medios no muestran. sí, Una cosa que me parece interesante es que ponen contribuciones tanto africanos como personas que no necesariamente son africanas, pero que igual están tratando como de poner una visión más amable del continente. Entonces, esto es como un ejemplo de colaboración que me pareció bastante interesante. Y sobre la pedagogía, nada más te comento como experiencia personal. Digamos, yo soy un poco como tú, no estaba necesariamente tan interesada en las redes sociales y de hecho fue esto lo que me llevó un poco a las redes sociales. La idea de seguir a personajes africanos en las redes sociales, de hecho, surgió en mi clase de África en la facultad, pero no fue mi idea. Fue en algún momento idea de quien entonces era mi ayudante, y él le recomendó a los alumnos que siguieran a personajes africanos en las redes sociales. Y los resultados me parecieron tan interesantes que yo también me puse a seguir a personajes africanos. De hecho, yo no estaba en Instagram. Específicamente, me metí a Instagram un poco con esta finalidad, porque lo que observaban mis alumnos, justamente en relación con lo que decías de la pedagogía, ¿no? Era, íbamos viendo en clase una serie de temas de la crítica que se ha hecho a la mirada tradicional del continente, y entonces mis alumnos podían ir percibiendo eso a través de las redes sociales y me decían cosas como, ay, es que me sorprendió mucho que esta chica mostraba las fotos de sus viajes. Porque yo no pensaba que la gente en África viajaba. Y parecería así como que, ay, ¿cómo crees? Pero es en realidad la imagen que nos han vendido durante muchos años los medios, ¿no? O sea, realmente a veces nos cuesta trabajo imaginar que los africanos hacen cosas así tan comunes como viajar. Entonces a mis alumnos ese tipo de cosas los sorprendía mucho. O, ay, pues es que esta chica estaba mostrando los libros que había leído. Yo pensé que en África todo era tradición oral. Entonces dije, pues sí, es un fenómeno interesante cómo lo van viendo de otra manera, justamente porque estamos trabajándolo en la clase. Entonces, fue por eso que yo también entré a las redes sociales. claro, es una herramienta pedagógica esencial, ¿no? Es decir, yo creo que pues utilizarlas porque desmonta, ¿no? El ejercicio que hicieron desmonta efectivamente pues esas visiones, ¿no? Esos estereotipos con respecto a la región, ¿no? Entonces, diríamos, cómo la utilización de las redes sociales y seguir efectivamente a figuras que pueden ser conocidas o no, pero que suben sus impresiones, sus relatos cotidianos, sus experiencias de vida, cómo pueden ir ayudando a desmontar, ¿no? Todas esas ideas, diríamos, un poco perversas, diría yo, y siempre digo, ¿no? Sobre la realidad africana, porque, diríamos, pues los africanos y las africanas hacen lo mismo que hacemos nosotros cotidianamente, lo que en otros contextos, ¿no? En otras realidades. Entonces, creo que nos quedaríamos con esta idea fuerza importante, ¿no? De utilizar las redes sociales como herramienta pedagógica. Y bueno, diríamos, creo que a partir de la sesión y de tu participación, Beatriz, pues bueno, creo que saliendo de acá no tendré más que meterme en Instagram y crear una cuenta, ¿no? Para seguir también por esos medios, pues a otras figuras o a otras personas, ¿no? Africanas, porque la mayoría de las que están en el Facebook que yo sigo, pues son personas cotidianas, no son famosos, ¿no? Es decir, no son las grandes figuras como el futbolista egipcio, ¿no? Es egipcio, ¿verdad? No voy a hacer que yo, ¿no?
o otras figuras así de las que pusiste ejemplo, ¿no? Muy reconocidas, sobre todo en el contexto africano, ¿no? Entonces, pues la verdad, no sé si creo que no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Agradecerte, ¿no? Infinitamente, Beatriz, por la presentación, y bueno, estaremos de nuevo de vuelta, ¿no? Que nos sigas hablando, sigue un poco investigando sobre las redes sociales y cómo se manejan, cómo ahí se desarrollan en la región, para que en otros momentos nos sigas contando sobre eso en otra oportunidad. Muchas gracias y pues nos estamos viendo pronto. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Beatriz, gracias, Norma, Amílcar, Aline, ¿no? Y nos estamos viendo nuevamente. Es decir, no quiero cerrar solamente con contarles que este segundo ciclo de conferencia termina hoy, lamentablemente, pero estamos planeando un tercer ciclo de conferencia para nuestro reencuentro, ¿no? En enero próximo, ¿no? Entonces ahí le estaremos informando. Que estén muy bien, cuídense mucho, y aunque todavía no estamos cerca, pero bueno, a los que no nos vemos, pues que tengan buen fin de año, buen cierre, y que efectivamente empecemos el año 2022, ¿no? Con presencialidad, que nos podamos efectivamente ver cara a cara. Que estén muy bien. Hasta luego. Rogelio, ¿ya puedes dejar de grabar? Así es. Listo. Listo.